Hola chiquillos, vamos a realizar el solucionario de los ejercicios que quedaron propuestos en la clase anterior de función inversa. Entonces, pasamos al primer ejercicio propuesto, donde se daban dos conjuntos A y B, dominio y codominio, y había que determinar si en cada diagrama de Venn cuál de estas eran inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Para eso vamos a recordar algunos conceptos. Cuando una función inyectiva, cuando en un conjunto A, si yo tengo los elementos, por ejemplo, A, B y C, y acá el 1, 2, 3. Tengo un ejemplo. Es inyectiva si a cada elemento de A está relacionado con un elemento cuya imagen es única para ese elemento. Esta es inyectiva. Si yo agrego otro elemento acá, por ejemplo el 4, sigue siendo inyectiva. Pero si yo coloco otro elemento acá, el H, y lo relaciono con un elemento de acá, donde comparten preimagen, ya no sería entonces inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, no se pueden compartir imágenes. Sobreyectiva. Voy a considerar el mismo conjunto de partida, conjunto A, que va a ser el dominio, A, B, C. Y el conjunto B, que va a ser el codominio, 1, 2, 3. Y vamos a aplicar una función. El A con el 1, el B con el 1, el C con el 3. Y vamos a agregar otro elemento acá, el D con el 2. Fíjense bien, esta función sí es sobreyectiva, puesto que todos los elementos del conjunto B, que es el conjunto que el codominio, coincide con el recorrido. Aunque esta función no es inyectiva, puesto que A y B comparten la misma imagen. Y por último, una función era biyectiva cuando teniendo los elementos del conjunto A del dominio están relacionados con un conjunto B que es el codominio, entonces estos elementos están relacionados con un único elemento en que no comparten imagen, ni tampoco ningún elemento del conjunto B no tiene preimagen. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, analizamos. En el ejercicio A, vamos con este. Es una función, pero no es inyectiva, puesto que hay tres elementos asociados al elemento B. Y el elemento C y el elemento A no tienen preimagen. Es solo una función. El ejercicio letra B. Acá sí es inyectiva porque cada elemento está relacionado con un único elemento que no se comparte como imagen. Y es sobreyectiva puesto que ningún elemento del codominio no queda sin tener preimagen. Todos codominio y recorrido coinciden. Por lo tanto, esta función es biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva. Ejercicio letra C. Al aplicar una función, esta función no es inyectiva, puesto que el 1 y el 2 tienen la misma imagen. El 3 y el 4 también tienen la misma imagen. Y por otra parte, los elementos, el B y el D, no tienen preimagen. Por lo tanto, no es sobreyectiva tampoco, es solamente una función. Letra D de este ejercicio. Esta no es inyectiva, puesto que hay dos elementos asociados a la letra D, o sea, comparten imagen, y no es sobreyectiva, puesto que A no tiene una preimagen. Esta es una función. Letra E, al aplicar la función, todos los elementos tienen una única imagen y no se comparte, y tampoco sobre ningún elemento en el codominio, o sea, coincide con el recorrido. Por lo tanto, esta es una función biyectiva, puesto que es inyectiva y sobreyectiva. Al igual que la letra F, en que cada elemento tiene su única imagen y todos los elementos del codominio son parte del recorrido, por lo tanto también es biyectiva.
Pasamos al ejercicio siguiente. Entonces, número 2, cuando me dan las gráficas para saber si es biyectiva o tiene inversa, necesito determinar que sea inyectiva. Y para eso nosotros vamos a trazar rectas paralelas al eje de las X. Entonces, si trazo una recta paralela y esta es cortada una sola vez, entonces es inyectiva. Por lo tanto, sí tiene inversa. Entonces, esa sí tiene inversa. La letra D, si trazo rectas paralelas, todas las rectas son cortadas una única vez. Por lo tanto, esta también sí tiene una inversa. ¿Bien? Y la letra C, voy a trazar una recta paralela. Esta está cortada en más de un punto. Está cortada en este caso en 3 puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Entonces, no tiene inversa. Y la letra D, trazamos recta. También esta se corta en 2 puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Entonces, no tiene inversa. Pasamos al ejercicio número 3, donde también tenemos diagrama sagital y tenemos que determinar cuáles de estas funciones poseen inversa. Y necesito que sean biyectivas. ¿Ya? Esta función no es biyectiva, puesto que, esta sí es biyectiva, ¿cierto? Porque todos los elementos son todos los elementos del codominio son recorridos y todos los elementos del dominio están relacionados con una única imagen. Por lo tanto, sí tiene inversa. El ejercicio B no tiene inversa puesto que no es inyectiva. 2 está relacionado con 3 elementos del dominio. Entonces, esta no tiene inversa. La letra C, al aplicar la función F3, esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva, puesto que el elemento C no tiene una preimagen. Entonces, no tiene inversa. Letra D, al aplicar F4, esta sí tiene inversa, puesto que el dominio tiene una única imagen en el recorrido, no la comparten, y el recorrido es precisamente el mismo codominio. La letra F no es inyectiva, pues el 1 está relacionado con 3 preimágenes. Entonces, si yo aplicara la función inversa de F5, no sabría cuál número optar. Y por último, entonces esa no. Y por último, F, al aplicar la función F sub 6, esta sí tiene inversa porque sí es inyectiva y es sobreyectiva. Seguimos con el ejercicio. Estos son ya tipo PSU, donde dice que determinar la función inversa, pero lo que quieren necesariamente aquí, lo que le interesa es calcular una preimagen. Dice que necesita saber cuál es la preimagen del 5. Sé cuál es la imagen, pero no sé de qué número está relacionado. Entonces, vamos a tomar nuestra función y igual a la raíz cuadrada de x cubo más 1 y vamos a despejar x. Elevamos al cuadrado y cuadrado es igual a x cubo, entonces más 1. Restamos 1, nos queda y cuadrado menos 1 es igual a x cubo. Y por último vamos a elevar a un tercio o sacamos raíz cúbica y me queda que es la raíz cúbica de y cuadrado menos 1 igual x. Por lo tanto, mi función inversa, al hacer nuestra nueva definición de variable, nos queda que es la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Entonces ahora vamos a calcular f menos 1 de 5. Entonces, sé que la imagen es 5, vamos por la preimagen. Raíz cúbica de 5 al cuadrado menos 1, eso nos da la raíz cúbica de 24. 25 menos 1, 24,
no está dentro de la alternativa, vamos a descomponer, como es raíz cúbica, entonces voy a descomponer en dos números donde uno de ellos sí tenga una raíz cúbica exacta. Entonces sería 2, que es la raíz cúbica de 8, 2 raíz cúbica de 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Siguiente ejercicio, pregunta número 2. Aquí es solamente calcular la inversa de esa función, la raíz cuadrada de x medio. Por lo tanto, escribimos y es igual a la raíz cuadrada de x dividido por 2, amplificamos por 2, 2i es igual a la raíz de x, elevamos al cuadrado y nos queda 4i cuadrado es igual a x. Por lo tanto, nuestra función inversa va a ser igual entonces a 4x cuadrado, que corresponde a la alternativa C. Avanzamos, ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 no nos dan la gráfica, pero dice que calculemos la función inversa. Como es x al cuadrado significa que todo número que yo coloque aquí en x es positivo. O sea, aquí nos damos cuenta que la imagen de menos 2 es exactamente la misma que la imagen de, en este caso, de 2. Por lo tanto, si yo trazo una recta paralela al eje X, ahí, esta función me está diciendo que no es biyectiva, puesto que corta en 1 y 2 puntos a la vez. Tenemos en ese punto y en este otro punto. Y así con distintas rectas paralelas que nosotros podemos trazar. La va a cortar en más de alguna vez. Por lo tanto, como la función en este caso no es, vamos a marcarlo más, no es biyectiva, entonces si no es biyectiva, porque no es 1 a 1, entonces no tiene inversa. Ejercicio siguiente, número 4. También agregué la gráfica para que observáramos la situación de cada una de las afirmaciones. Tenemos un conjunto, una función de un conjunto A, un conjunto B, de los cuales yo desconozco qué conjuntos numéricos son. Y está definida como f de x como x menos 2 al cuadrado más 3. Recién dijimos que al ir al cuadrado tenemos dos imágenes iguales. Si yo observo la gráfica de este, me voy a dar cuenta que el eje de simetría, que es justo la mitad, es esta recta, la recta que pasa por el eje x igual 2. X, vamos a cambiar de color, entonces x igual 2 corresponde al eje de simetría. Por lo tanto, esta función, si yo trazo cualquier recta, tal como está definida, no tiene inversa. Entonces veamos los análisis. Dice que esta sería inyectiva, porque así como esta no es inyectiva. Dice que es inyectiva si el dominio es solamente de menos infinito al 2. O sea, está diciendo que de menos infinito, para allá está el menos infinito, del menos infinito hasta el 2, si el dominio solo llega hasta el 2, esta función sí sería inyectiva. Y eso es correcto, porque no estaría esta parte de la gráfica, y al trazar rectas paralelas, tendríamos entonces que es inyectiva. Por lo tanto, eso es correcto. Si hubiésemos elegido del 2 al más infinito, también habría sido inyectiva. Del 2 al más infinito también habría sido. Vamos con la afirmación número 2. Dice que es sobreyectiva, nos vamos a fijar ahora en el recorrido, si el recorrido es de menos infinito. El menos infinito está para allá, menos infinito hacia abajo. Si es del menos infinito hasta el 3, dice que si este es el recorrido,
entonces sobreyectiva. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto, puesto que el mínimo valor que alcanza la función es 3. Por lo tanto, tendría que ser del 3, entonces, hacia el infinito positivo para que fuera sobreyectiva, puesto que estos elementos, todos estos elementos, no pertenecen al recorrido. Y dice además que si f es biyectiva, entonces su inversa podría ser esa. Entonces, para comprobarlo, vamos a determinar su inversa. Escribimos nuestra función igual, entonces, a x menos 2 al cuadrado más 3, y empezamos a realizar nuestra operatoria para despejar el x. Acá aquí está el cuadrado, vamos a elevar a un medio para sacar la raíz. Entonces me queda la raíz de y menos 3 es igual a x menos 2. Finalmente me queda y menos 3 más 2 igual x. Por lo tanto, nuestra función inversa en x va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos 3 más 2. Por lo tanto, esta sí es correcta. La alternativa entonces, porque me pide las verdaderas, es la alternativa 1 y 3. Siguiente ejercicio, se da una función racional que está bien definida. Dice que son todos los reales menos el 5, porque si reemplazo el 5 negativo ahí me va a dar 0 y la función se indetermina. Por lo tanto, esta función está bien definida. Entonces vamos a calcular la inversa. Y va a ser igual a x menos 4 dividido por x más 5. Y realizamos los productos. Y por x más 5 va a ser igual a x menos 4. Desarrollamos xy más 5y va a ser igual a x menos 4. Ordenamos las x menos xy va a ser igual a 5y más 4. Factorizo por x, factor de 1 menos y, para poder despejar la x, es igual a 5y más 4. Luego x va a ser igual a 5y más 4 dividido, ahí está 4, dividido por 1 menos y. Por lo tanto, nuestra función inversa de x va a ser igual a 5x más 4 dividido por 1 menos x, que corresponde a la alternativa E. Ahí estaría la correcta. Entonces, ahora pasamos a la pregunta número 6. Dada la función 2x menos 5 dividido por 3, esta función es una recta en el plano, está definida en todos los reales. Dice que quiere encontrar f menos 1 de menos 3. ¿Qué significa eso? Que quiere conocer cuál es la preimagen de menos 3. Tiene el menos 3 aquí, pero no sabe cuál es el elemento que está acá relacionado con él una vez que se aplicó la función. Entonces, para eso vamos a calcular la inversa y es igual a 2x menos 5 dividido por 3. Me queda entonces 3y es igual a 2x menos 5. 3y más 5 es igual a 2x. Y 3y más 5 dividido por 2 es igual a x. Aquí multiplicamos por un medio, aquí sumamos 5 y aquí amplificamos por 3. Por lo tanto, nuestra función inversa en x va a ser igual a 3x más 5 dividido por 2.
pero lo que me pide es f-1 de menos 3. Por lo tanto, reemplazo 3 por menos 3 más 5 y lo divido por 2. Me da menos 9 más 5 dividido por 2. Eso es menos 4 dividido por 2 y eso es menos 2. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. Te invito a que visites nuestro canal YouTube para que veas distintos videos donde se explica la materia, se hacen ejercicios resueltos y frente a dudas que queden pendientes, entonces nos puedes escribir al correo de matemática.lda, donde debes colocar el nombre, curso y la guía, bien preciso para su pregunta. Chao, que estés bien y cuídate.